Bienvenidos a Culto a la Noche. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso con una nueva historia. Recuerden que pueden apoyar el canal dejando un like y suscribiéndose. Les aseguro que me ayuda muchísimo y no les quita nada de tiempo. Gracias a quienes están pendientes de los videos y, sin más, vayamos con la siguiente historia. El demonio del barranco. Historia enviada por Alejandro Barraza desde Veracruz. A lo largo de mi juventud, siempre fui muy escéptico sobre las cosas sobrenaturales. Crecí escuchando las historias de mis abuelos y pensando que solo eran historias inventadas pasadas de generación en generación. Conforme fui creciendo, me empecé a dar cuenta que hay ciertas cosas que existen y que no tienen más explicación que algo sobrenatural. Recuerdo muy bien todas las historias que mis abuelos contaban y esta vez quiero compartirles una de ellas. Mis abuelos son de unos poblados cerca de la ciudad de Acayucan en Veracruz. Aunque no están muy alejados de la ciudad, están perdidos en la selva, se podría decir. Cuando mis abuelos eran jóvenes se conocieron en una feria de pueblo que hubo en el pueblo de donde es originaria mi abuela. En aquel entonces estaba como a media hora a caballo del pueblo de mi abuelo. Mi abuelo siempre iba a visitar a mi abuela por las tardes y se regresaba en las noches a caballo a campo traviesa por el monte para cortar camino. Tenía que cruzar un barranco que estaba cubierto por árboles muy altos. Ya se había acostumbrado a los ruidos que se escuchaban en el barranco mientras lo cruzaba, cada vez que regresaba a la casa. Él siempre pensó que eran los animales que andaban en las noches los que hacían esos ruidos, así que nunca les prestó mucha atención. Cuando mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, se enteró que se iba hasta el pueblo siguiente en las noches, se preocupó mucho. Entre las personas mayores había rumores y cuentos que en ese barranco había algo muy malo. No sabían si era un animal o un ánima o algo más peligroso. Pero varias personas aseguraban que quienes cruzaban ese barranco desaparecían o quedaban locos si lograban salir de ahí. Mis bisabuelos le habían prohibido a mi abuelo que fuera a ver a mi abuela hasta el otro pueblo. Así pasaron unos meses hasta que él los convenció. Después lo dejaron ir solo por el día y acompañado. Pero eso sí, tenía que regresar antes de que se pusiera el sol. No querían que cruzara ese barranco de noche y mucho menos solo. Pasó el tiempo y, como en todas las relaciones, mis bisabuelos empezaron a pelear. Pero mi abuelo, como nos contaba, era muy aferrado y obstinado, así que no iba a dejar que su relación se terminara. Decidió escaparse ese día en la tarde para ir a ver a mi abuela. Ensilló su caballo y les dijo a mis bisabuelos que iba a ir a pasear con unos amigos, pero agarró rumbo por el monte para ir a ver a mi abuela. Cuando llegó con mi abuela, hablaron y arreglaron todo afortunadamente. Pasaron la tarde juntos y llegó el momento de regresar. Cuando se despidió y agarró camino en su caballo, fue la primera vez que se puso a pensar en lo que mis bisabuelos le habían contado. Al llegar a la entrada del barranco, se quedó un largo rato mirándolo, pensando en todo lo que le habían dicho. Se le ocurrió rodearlo, pero sería mucho más tardado llegar a casa. Así que tomó aire y empezó a bajar con su caballo. No supo ni por qué, pero por reflejo sacó su machete para llevarlo en la mano. La poca luz de la luna que alumbraba el barranco era la única manera como se podía guiar y divisar el camino entre la oscuridad. En esta ocasión, cada ruido que escuchaba lo inquietaba y trataba de divisar entre la oscuridad de los árboles y el monte si algún animal andaba por ahí. Quería salir lo más pronto posible de ese barranco, pero como era de noche, no podía hacer que el caballo corriera por la oscuridad, ya que podían caerse los dos, así que simplemente se fue trotando. Cuando le faltaban alrededor de 5 minutos para salir del barranco, de repente, en el silencio de la noche, de la nada empezó a escucharse a lo lejos el llanto de un bebé. Primero pensó que quizás era algún animal, pero conforme iba avanzando se escuchaba cada vez más cerca. Cuando estaba a punto de salir, dio una profunda respiración para tranquilizarse, pero el llanto del niño
ahora estaba justo ahí, en el lugar donde se había detenido en su caballo. En ese momento, su caballo empezó a ponerse muy inquieto, pero mi abuelo decidió bajarse y buscar al niño. Pensó que posiblemente se había perdido o alguna madre sin corazón lo había llevado a perder al monte. Empezó a buscar de dónde venía el llanto hasta que entre las ramas del monte salió un niño como de 2 años, de esos que apenas pueden caminar. Estaba muy flaquito y se veía todo mugroso como si hubiera estado todo el día vagando por el monte. El niño se veía muy asustado, pero mi abuelo empezó a llamarlo hasta que se dejó agarrar. Mi abuelo lo subió al caballo y lo primero que pensó fue llevarlo a la iglesia y dejarlo ahí. O quizás llevarlo a la casa con mi bisabuela, contarle todo lo que le había pasado y quizás así el enojo sería menos por haberse escapado. Mi abuelo trataba de preguntarle cosas al niño, pero parecía que no hablaba. Así que se subieron al caballo y empezaron a avanzar. De repente, el niño empezaba a reírse y mi abuelo con él para hacerlo sentir bien y entrar en confianza. Pero la risa del niño empezaba a sonar más grave. Mi abuelo volteó a ver al niño, pero él iba mirando hacia abajo y agarrando el pomo de la silla del caballo. Mi abuelo y el caballo empezaron a inquietarse escuchando la risa extraña del niño, cuando de repente, con una voz muy clara se escuchó: ¿Quieres ver mis dientitos? En ese momento mi abuelo sintió un escalofrío y esa sensación que recorre tu cara hasta tus ojos antes de empezar a llorar. Se quedó paralizado hasta que le repitió con una voz horrible. ¿Quieres ver mis dientitos? El niño volteó a ver a mi abuelo y tenía la cara deformada y llena de pequeños colmillos. Mi abuelo gritó y lo aventó muy lejos y cuando cayó, lo más rápido que pudo, espoleó al caballo para que corriera y así lo hizo. En cuanto el caballo empezó a trotar, el llanto volvió, pero ahora era horrible como si de una bestia se tratara. Mi abuelo no pudo evitar voltear a ver y el terror se apoderó de él cuando vio que esa cosa venía corriendo a una gran velocidad, pero afortunadamente no la suficiente para alcanzarlos. Conforme cabalgaban más rápido lo fueron dejando atrás hasta que se perdió en la oscuridad. Cuando mi abuelo llegó a la casa, estaba pálido y en cuanto mi bisabuela le abrió, él se desmayó. Al otro día, cuando despertó, les contó a mis bisabuelos lo que le había pasado, pero lejos de no creerle o regañarlo, mi abuela le dijo que ya le había advertido que esas cosas malas pasaban ahí. Le dijo que ya no volvería a ir a ese pueblo, pero con el tiempo mi abuelo los convenció. Les dijo que ya no iría por las noches y ya no cortaría camino por el monte. Al final encontró la manera de seguir viendo a mi abuela, pero jamás se volvió a atravesar por ese barranco. Esta es una de tantas historias que mis abuelos nos han contado. Gracias por leerme y espero que les haya gustado. Amigos, ¿qué tal esta nueva historia? Espero que también la hayan disfrutado. Recuerden que si quieren apoyar el canal, la manera más sencilla que tienen y que se les agradecería mucho sería dejando un like y compartiéndolo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.